¿Qué es el ICAL? Quiere decir Ius Constitucionale Comune en América Latina. El ICAL para mí son tres cosas importantes. La primera cosa es que el ICAL es un conjunto de normas, de ordenamientos normativos. Es un conjunto compuesto, por una parte, por las constituciones nacionales de la región latinoamericanas y, por otro lado, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Segundo, el ICAL es un concepto normativo, es decir, este conjunto de normas tiene una vocación específica, que es la vocación de un constitucionalismo transformador. ¿Qué es un constitucionalismo transformador? Es un constitucionalismo que quiere realizar en la región las grandes promesas de las constituciones de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Tercer elemento de ICAL es que es un grupo de investigadores de muchos países de América Latina, pero también de Europa, que desde ya más de 14 años están colaborando para estudiar estos fenómenos que son muy interesantes. El concepto de Ius Constitucional Común en América Latina dice que los países no están por sí solos en estos procesos, sino que trabajan en una comunidad que también tiene un nivel internacional que los ayuda, que los respalda, y por eso también es muy importante en el nivel concreto que no solamente se pueden usar argumentos del ordenamiento nacional, sino también de los otros ordenamientos en América Latina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, veo que el profesor René está conectado, entonces le doy la palabra al profesor René para continuar con la sesión y luego a la profesora Clara. Nuevamente, profesora Clara, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de donde estén. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Esta es ya una de las últimas sesiones en nuestro largo recorrido en la escuela virtual. En realidad ya estamos cerrando y no creo que haya una mejor forma de cerrar que con esta sesión con la profesora Clara Sandoval. La profesora Clara Sandoval, como muchos y muchas de ustedes sabrán, es profesora de la Universidad de Essex, donde trabaja en el Instituto de Derechos Humanos y también en el Instituto de Justicia Transicional, y es en realidad una de las personas que ha liderado una serie de cambios en la forma de pensar sobre el sistema interamericano, la justicia transicional, y particularmente la profesora Clara Sandoval trabajó y lideró un proyecto que, según entiendo, y probablemente nos va a contar un poco más adelante sobre eso, cerró hace poco, que compara el impacto de las decisiones de instituciones de derechos humanos de manera comparada en diferentes lugares del mundo. Un proyecto increíblemente ambicioso, pero al mismo tiempo también muy, muy productivo, que generó, digamos, unas vistas en realidad que no teníamos, de unos paisajes nuevos en el tema de derechos humanos, digamos, de una originalidad nuevamente increíble, de un rigor académico maravilloso, y por eso estamos, creo que tenemos mucha suerte de que Clara nos acompañe acá, y adicionalmente pues Clara ha sido muy activa también en nuestras conversaciones sobre el ICAL desde diferentes perspectivas, y entonces por eso, Clara, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad estamos felices que nos vayas a contar sobre tu trabajo y también conectar con muchas de las cosas que hemos tenido anteriormente. Hemos tenido conversaciones tanto con personas del sistema como con personas trabajando en sociedad civil, como con personas trabajando en cortes nacionales. El miércoles pasado, hace 2 días, tuvimos a Oscar Parra hablándonos sobre justicia transicional en Colombia. Es decir, digamos, los estudiantes ya hemos tenido una cantidad de información, y yo creo que tú nos vas a ayudar a conectar como de manera muy, muy concreta y muy valiosa toda esa información que también podemos tener en términos de impacto, en términos de cumplimiento, y bueno, en términos también de toda tu visión, que es mucho más amplia que eso. No quiero como venderlo antes de que tú lo presentes, es mucho más amplio y es maravilloso, y yo sé que vamos a aprender muchísimo. Entonces, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos felices que nos acompañes, y bueno, en realidad estamos muy ansiosos y ansiosas de conocer lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias, René. De verdad que estoy muy agradecida contigo, con Mariela, con el profesor Bonbogdandi, con Laura y con el ICAL en general por darme la oportunidad de estar en esta escuela virtual. Ojalá yo pudiera ser uno de ustedes y sentarme a escuchar
y hacer parte de las reflexiones y diálogos que ustedes han venido teniendo. Han tenido un grupo de expositores de primera, pero además creo que este grupo de investigadores es fundamental, no solamente para reflexionar sobre el derecho, sino también para pensar en la contribución que todos desde los diferentes roles que tenemos en la sociedad podemos jugar para contribuir a la transformación y a que el ICAL siga teniendo fuerza y ayude a empoderar a diferentes actores sociales. Lo primero que yo quisiera decir es, soy Clara Sandoval, como dijo René Ureña, soy colombiana. Hace muchos años me encuentro en el Reino Unido, en la Universidad de Essex, donde trabajo temas de derechos humanos y de justicia transicional desde una perspectiva multidisciplinar, aunque soy abogada, pero siempre he visto la necesidad de trabajar estos temas teniendo en cuenta otras disciplinas y trabajo mucho sistema interamericano, trabajo muchísimo justicia transicional, trabajo muchos temas de reparación en la región, pero también en el mundo, y también litigo casos y he tenido la oportunidad de litigar casos frente al sistema interamericano. Digo todo esto es porque todas esas facetas mías de alguna manera se van a ver reflejadas en el análisis que les voy a hacer, y para eso quiero compartirles una presentación de PowerPoint para que hablemos un poco sobre cumplimiento e impacto del sistema interamericano. ¿Lo están viendo todos? Sí, señora. Okay, perfecto. Entonces, René se refería a un proyecto en el que yo he estado involucrada que se llama el Human Rights Law Implementation Project. Este es un proyecto en el que varias universidades en el mundo, muchas británicas, pero no solamente, estuvimos vinculadas, bueno, y seguimos vinculadas. El funding terminó, pero seguimos trabajando con el objetivo de entender qué ayudaba y qué impedía la implementación de decisiones de órganos internacionales en materia de derechos humanos. El tema parece ser como muy cerrado, pero no lo es, y quiero ponerlo sobre la mesa para que vean cómo se relaciona esto con el ICAL, con el tema de cumplimiento, con el tema de implementación y con el tema de impacto. Cuando uno mira que hemos generado a nivel mundial unos órganos supranacionales altamente costosos, el mantenimiento de estos organismos internacionales es altamente costoso, que la gente en muchísimos países del mundo, no solamente en la región de las Américas, pone su fe en estos sistemas para tratar de resolver lo que en casa, en sus propios estados, no pueden resolver, y uno se da cuenta que el resultado de la implementación de esas decisiones, el cumplimiento más exactamente de esas decisiones, alcanza en los mejores resultados, algo así como el 40% de esas decisiones son totalmente cumplidas. Esto es de acuerdo a los estándares europeos, pero si nos vamos a los estándares interamericanos es más o menos del 20%. Esto es de acuerdo a los estudios cuantitativos que se han hecho sobre el tema. Uno tiene razón para alarmarse, y quiero poner esta alarma sobre la mesa. Quiero decir, bueno, acá nos toca preguntarnos si realmente tiene sentido invertir en esto, porque si el resultado no es otro que no cumplimiento, pues empaquemos las maletas y vayámonos, ¿cierto? ¿Para qué invertirle a esto? Entonces, como eso es lo que piensa mucha gente, para nosotros era muy importante precisamente poner en cuestión esa idea y mostrar el potencial que tiene precisamente la implementación, desdibujar la idea de cumplimiento, y acá me estoy metiendo con un primer concepto, la idea de que hay un momento en el que todo se cumplió y ya se hizo. Esa es una visión demasiado simplista de la realidad, de cómo se generan estos procesos y estas dinámicas de reproducción y de internalización de esas decisiones que emanan de organismos internacionales. Entonces nos metimos en este proyecto mirando a 9 países del mundo, 3 en las Américas. En las Américas escogimos Canadá, Guatemala y Colombia. No fue una decisión aleatoria, se tuvieron en cuenta y se tomaron también 3 países en Europa y 3 en el África. Otra vez, teniendo en cuenta parámetros similares, y lo que se hizo fue hacer un estudio de casos. En cada país se escogieron aproximadamente 9 casos de estudio, otra vez con variables determinadas. No tengo mucho tiempo para entrar en el detalle, pero se hizo un tracing de casos, así, pero día a día. Un caso solo puede tener más de 300 páginas donde se documentó paso a paso qué pasaba en el caso, qué ayudaba, qué impedía, cuáles eran los factores externos, cuáles eran los factores internos, cuál había sido el comportamiento del organismo supranacional, en este caso Corte Interamericana, por ejemplo, o Comisión Interamericana,
para que un caso se moviera o no, cómo había actuado la sociedad civil, etcétera. Y con esto a lo que nos fuimos aventando, nos fuimos dando cuenta, es que la idea de cumplimiento, otra vez ese momento, esa visión simplista, no funciona y que lo que necesitamos es una visión de proceso. Y esa visión de proceso nos la da el concepto de implementación. Es ese constante interactuar entre diversos elementos de un ecosistema existente que permite realmente evaluar y entender cómo se están internalizando, cómo se están reproduciendo estas normas del derecho común con vocación transformadora. Así que es muy interesante porque no solamente nos dice si las víctimas en el caso concreto pudieron obtener lo que buscaban, que es un elemento importantísimo y no quiero dejarlo pasar porque cuando, y lo van a ver ahorita en el ejemplo que les voy a dar de Molina Tyson, cuando las víctimas han estado buscando justicia por más de 38 años, 39 años, pues tiene apenas sentido común pensar que las reparaciones se tienen que implementar. Pero cuando uno también ve esto en relación con la sociedad y con los problemas de carácter estructural, pues cobra una dimensión nueva. Entonces, entender ese proceso de implementación nos parecía el eslabón perdido que tenía que traerse también a la mesa con el objetivo de entender cómo se daban estos procesos de producción del derecho, pero además cómo estos procesos generaban a su vez elementos de impacto. Entonces, mi proyecto en realidad fue sobre implementación, que yo creo que da unos visos muy interesantes en materia de impacto, pero no solamente se enfoca en el tema de impacto. Entonces, quisiera decir eso y por eso vuelvo al tema. Hay 3 conceptos claves: cumplimiento, implementación e impacto, pero nuestra contribución es, tenemos que darle el peso que necesita el tema de la implementación porque arroja muchas cosas que ya les voy a comentar. Voy a empezar por un caso y desde el caso... Profesora Clara, qué pena por interrumpirla. Es que en la presentación solo vemos la primera no, slide. ¿no están viendo? No, señora. Espérame, lo voy a volver a... O sea, sí le estamos viendo, pero no estaba cambiando, digamos. Espérame entonces. Sí, eso, a eso nos referíamos. Sí, espérate a ver. ¿Ahí lo ven? Listo, ahora ven, Okay. Vamos, listo, ahora ¿Ahí sí. lo ves la segunda? Sí. Sí, Okay. señora, listo, Bueno, ahora sí, qué pena. Les voy a hablar de un caso que ha sido bastante paradigmático. Fue uno de los casos que incluimos dentro de nuestra investigación. Valga la pena decir que nosotros realizamos más de 300 entrevistas con actores relevantes, más de 16 grupos focales, incluidas personas víctimas en el caso Molina Tyson. Tuvimos la oportunidad de asistir a los juicios nacionales que se estaban realizando en Guatemala, etcétera. O sea, tuvimos realmente una interacción grande con cada uno de los casos para poder tener una visión bastante informada de cómo se estaban dando estos procesos de implementación. Este es un caso para mí fascinante porque muestra lo que se puede lograr a través de un caso y muestra el impacto. En el caso Molina Tyson estamos hablando de la detención ilegal de la que fue objeto Emma Molina Tyson. Ella fue tomada por las fuerzas militares guatemaltecas durante la época del conflicto en el año 1981, septiembre de 1981, y ella fue detenida, sometida a violencia sexual por varios días, y ella logró escapar por una ventana del sitio donde la tenían retenida. Y al hacerlo, las fuerzas militares fueron como castigo a su casa y se llevaron a su hermano, Marco Antonio, de las manos de su madre, Emma también, ella también de nombre Emma, en octubre de 1981. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Marco Antonio no ha sido recuperado. Marco Antonio es uno de los muchos niños desaparecidos en el conflicto interno en Guatemala. Y como ustedes deben saber, la impunidad en Guatemala ha sido un factor estructural que ha definido el antes, el durante y el después del conflicto armado guatemalteco. Y hoy en día la lucha contra la impunidad continúa en este país. Este caso empieza en 1981, hoy estamos en el año 2020, estamos hablando de casi 39 años esperando y luchando porque haya justicia en un caso. ¿Qué pasó en este caso? La Corte Interamericana, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte lo decide en el año 2004.
La Corte ordena varias medidas de reparación. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar a Pablo Saavedra y a muchos otros, me imagino, hablar sobre el concepto de reparación integral que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte. Para que vean, estas son las reparaciones que dio la Corte en este caso emblemático: encontrar y devolver el cuerpo de Marco Antonio, que como les dije no ha tenido lugar. Investigar, perseguir y sancionar, yo pongo ahí, parte tuvo lugar en el 2018, pero la medida sigue abierta porque todavía está pendiente la apelación en el caso donde fueron encontrados culpables 3 de los 4 investigados, y este es el primer caso donde 3 altos militares guatemaltecos han sido pues, castigados, al menos en primera instancia. Se encuentra en apelación la decisión. Que se publicaran las partes de la sentencia, esto pasó rápidamente entre junio del 2005 y julio del 2006, que se nombrara un centro educativo en honor a los niños desaparecidos en Guatemala, esto también pasó en octubre del 2006, que se haga un procedimiento de declaración de ausencia y presunción de muerte en casos de desaparición forzada, no ha tenido lugar, que se adopten medidas para establecer un sistema genético de información, tampoco ha tenido lugar, y que se pagara compensación, la cual sí se hizo en el año 2004. En palabras de Lucrecia Molina Tyson, una de las hermanas de Marco Antonio, las medidas de carácter suave fueron relativamente cumplidas de manera rápida. La compensación, la publicación de las partes de la sentencia, el nombramiento, el memorial, el colegio, ¿sí? Pero las medidas que ella llama de carácter duro, las que realmente tienen un sentido especial para las víctimas y las que realmente tienen un carácter estructural, las garantías de no repetición, aún no han terminado de cumplirse o no se han cumplido. ¿Esto qué nos dice a nosotros del procedimiento? ¿Qué es lo que ha pasado? Y acá me quiero ir a lo que yo llamo, o lo que llamamos en nuestro proyecto, las dinámicas de implementación. Y acá quiero mostrarles cómo tenemos en el sistema interamericano no solamente decisiones muy interesantes que fortalecen ese jus constitucionale comune, ¿no? Generando estándares muy, muy valiosos, sino que tenemos a una Corte Interamericana, la cual tiene el mandato de en sí misma supervisar el monitoreo del cumplimiento de sus órdenes. Esto, por ejemplo, a diferencia de otros órganos internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual no hace ella misma el monitoreo de sus sentencias, sino que ellas van al Comité de Ministros del Consejo de Europa, quien es el que está encargado de hacer ese tipo de monitoreo. O sea, es un sistema completamente diferente, y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está con escasos recursos, etcétera, es, como ya ustedes lo habrán escuchado varias veces, una corte supremamente creativa y empoderada, y ha generado diversas herramientas que en nuestro proyecto consideramos las herramientas más importantes a nivel internacional, creadas por un órgano supranacional precisamente para monitorear implementación. Y vuelvo, acá no quiero hablar de cumplimiento. La Corte misma habla de cumplimiento, pero yo creo que es un error llamarlo cumplimiento, porque lo que realmente estamos mirando es el proceso. Y acá, como ustedes se dan cuenta, yo menciono varias de las herramientas que se han presentado. Antes de mostrárselas, quiero enumerarlas para que las tengan presentes. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la Corte Interamericana para monitorear implementación? Entonces, la Corte, por lo general, es un procedimiento escrito, así empieza. Es un procedimiento escrito donde la Corte, después de dar las órdenes de reparación, le dice al Estado cuándo tiene que presentar un informe en el que tiene que indicarle qué ha pasado con cada una de las órdenes dadas, y por lo general da un plazo. Ese plazo por lo general es de 1 año, pero dependiendo la medida que esté en cuestión, puede ser más o puede ser menos. Esos informes son enviados a las partes, a la Comisión Interamericana, a los peticionarios, quienes comentan sobre lo que está diciendo el Estado y quienes dan su propia opinión sobre lo que está pasando. Si el sistema de monitoreo de esa implementación, el cambio de informes, no valdría realmente la pena. La Corte estaría perdiendo oportunidades masivas para poder generar realmente esa interiorización del derecho en los diversos actores que pretende interpelar. Entonces la Corte ha generado otras herramientas, y ahí voy a ir a algunas. Resoluciones de monitoreo de cumplimiento. Estas resoluciones no son realmente sentencias, pero son documentos oficiales de la Corte donde la Corte comenta en qué ha pasado,
pero no solamente comentan si el Estado ha cumplido o no, sino que se vuelve un mecanismo nuevo para que la Corte presione al Estado a hacer A o B o C en relación con una medida específica, por ejemplo, la medida de investigar, perseguir y sancionar. Y así lo hemos visto en el caso de Marco Antonio. Ahorita me refiero a eso. Entonces, las resoluciones de monitoreo de cumplimiento son importantísimas porque mantienen el diálogo. Y acá estoy trayendo ya a colación una palabra que es clave para ese constitucionalismo transformador. Es la forma como la Corte incentiva diálogos a través del monitoreo de implementación de sus decisiones. La otra gran herramienta con la que cuenta la Corte son las audiencias. Y en mi opinión, tal vez es el elemento fundamental de todas las herramientas que tiene la Corte para realmente generar implementación, procesos de implementación y procesos de empoderamiento a nivel doméstico y a nivel de sociedad civil. Las audiencias, que es algo que se inventó la Corte realmente y que empieza en el año 2007, solo ocurren en el sistema interamericano. En África han ocurrido en 2 ocasiones, pueden ocurrir, pero han ocurrido en 2 ocasiones en relaciones con monitoreo, y en el sistema europeo no se conocen y en el sistema de Naciones Unidas no se conocen. O sea, esta es una herramienta sui generis, pero realmente valiosa. Las audiencias pueden ser de diferente tipo, pueden ser privadas, que de acuerdo a nuestro análisis, son realmente las más efectivas porque generan este espacio de diálogo entre las partes. Los jueces no están vistiéndose de toga, se sientan en una mesa, dialogan. Y por ejemplo, en un caso de los que ustedes vieron en el artículo de Pablo que estaba para el día de hoy, es el caso de Aguas Tigni. Y cuando uno mira ese caso, clave para que hubiera implementación en el caso de Aguas Tigni en relación con la demarcación de la tierra, la titulación de la tierra en relación con el grupo indígena, una decisión que la Corte Interamericana había tomado en el año 2001, precisamente fue la realización de una audiencia de carácter privado que convocó en ese entonces la presidenta de la Corte, Cecilia Medina, y donde requirió a las partes que llegaran a un acuerdo. Y al llegar a ese acuerdo entre el año 2007 y 2008 se implementó completamente la decisión. Pero acá lo que se ve es que entre el 2001 y el 2007 no había pasado nada. Sí, Nicaragua había pasado una ley, que es lo que dice Pablo, pero realmente la ley no es que se esté realmente cumpliendo lo que ha ordenado la Corte, esa era una parte. Pero lo realmente importante era aplicar esa ley y generar un mecanismo que generara todo el sistema de titulación de la tierra para los grupos indígenas y la demarcara. Y esto lo movió realmente una audiencia de carácter privado. O sea, estas audiencias son fundamentales para generar espacios de diálogo que no son judicializados, ¿sí? Y creo que esa es una de las grandes riquezas del sistema. Pero existen otro tipo de audiencias, que son las audiencias de carácter público, y en esas audiencias de carácter público, así las veo yo, la académica, y es audiencias cuando la Corte ya siente que no tiene más oportunidades, pero los peticionarios también sienten que lo único que va a parar al Estado es precisamente ponerlo en el escarnio público, ponerlo contra la pared, exhibirlo, ¿sí? Blame and shame, como diríamos en inglés, ¿sí? Entonces, en estas audiencias públicas, al Estado se pone contra la pared y se le exigen cuentas. Y estas sí, los jueces están con su toga, es un sistema realmente adversarial y también han funcionado, debo decirlo. También han funcionado. Y un ejemplo concreto en el caso de Guatemala es precisamente el año pasado. Guatemala trató de pasar, y todavía lo está haciendo, aunque ha bajado el perfil, una ley de reforma de su ley de reconciliación nacional, precisamente para tratar de darle perdón a gente como los perpetradores del caso Molina Tyson, que habían sido encontrados culpables. Entonces era como pasar una nueva ley de amnistía en el Congreso guatemalteco. Y en este caso, junto a otros 12 casos, la Corte llamó a una audiencia de carácter público y unió un elemento nuevo, y fue el de medidas provisionales. Otra vez, acá les estoy tirando muchas herramientas que tiene la Corte, pero al usar estas 2 herramientas, lo que hizo fue decirle al Estado guatemalteco: le ordeno que no apruebe esa ley, esa reforma. No puede pasarla porque eso claramente generaría un daño irreparable en relación con las víctimas y la obligación de investigar, perseguir y sancionar, que he ordenado de manera reiterada
en más de 12 casos a través de los años. Y Guatemala bajó el perfil y de hecho hasta el día de hoy no ha pasado la ley. O sea, la amenaza continúa, pero por lo menos sí frenó un poco ese afán que tenía Guatemala de hacerlo. Entonces creo que estas medidas son realmente muy, muy importantes. En algunos casos, la Corte también puede unir diversas medidas de reparación que son similares en varios casos y monitorearlas de manera conjunta. Ese es el monitoreo conjunto. Y como les digo, en el caso de la obligación de investigar, perseguir y sancionar, en el caso de Guatemala, la Corte hizo esto hace varios años. Fue una de las primeras donde se unieron varias y esto le permitió a la Corte, este tipo de monitoreo conjunto, enfocar completamente su atención en el problema estructural. Y el problema estructural tiene una relación directa con el ICAL, porque si nosotros logramos generar cambios de las estructuras, pues estos estándares que se están creando del jus comune van a penetrar muchísimo mejor. Entonces, por eso creo que hay una relación directa entre el uno y el otro. Ahora, el problema de este monitoreo conjunto es que al priorizar unas medidas de reparación, se pierde la perspectiva a veces o se dejan de lado otras medidas de reparación dentro de los mismos casos que también pueden ser muy importantes para las víctimas. Y bueno, y acá les menciono también el tema de las dinámicas que se generan a nivel doméstico y a nivel internacional, que van paralelas al lado y muchas veces imbricadas con lo que está haciendo la Corte Interamericana. Entonces, por ejemplo, el caso al que me refería ahorita de la Corte el año pasado, haciendo la audiencia pública, ordenando las medidas provisionales para que no se aprobara esta ley en Guatemala, pues también generó a nivel internacional unas respuestas grandísimas desde la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, las ONGs más importantes, Impunity Watch, etcétera. O sea que todas estas alianzas y todas estas reacciones internacionales pudieron de alguna manera articularse y tener un impacto no solamente en la Corte, sino también en el Estado de Guatemala. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, diría yo. Y acá hay otras herramientas que en este caso no se dan, pero que vale la pena tener en cuenta. Y son, por ejemplo, las visitas que puede hacer la Corte como parte de su tarea de monitoreo a los sitios, a las comunidades, ¿sí? Y un caso, por ejemplo, paradigmático para mí es el caso de Plan de Sánchez, o por ejemplo el Mozote también en el caso de El Salvador, donde la Corte, así como como dice Sierra Porto, se puso su vestido, pero también se puso su mochila y se fue a Plan de Sánchez, que es uno de los casos más paradigmáticos también de la Corte Interamericana en materia de reparación, y visitó a la comunidad. Y esto tiene mucho sentido porque es que una cosa es hacer unas sentencias bonitas sentado en Costa Rica y otra muy diferente es saber que cuando uno está dándole forma y vida, formas de reparación, uno tiene claramente en cuenta cuáles son las necesidades del sitio donde yo quiero crear, por ejemplo, ese centro de salud, ¿sí? O la carretera que yo le estoy diciendo, como en este caso en Plan de Sánchez, la carretera que yo le estoy diciendo al Estado de Guatemala que tiene que crear, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda construir esa carretera? ¿Sí? Entonces, también creo que estas nuevas adiciones al repertorio de herramientas de la Corte Interamericana resulta fundamental para dar un sentido de realidad a ese jus comune que a la vez se puede traducir en una mayor probabilidad de cumplimiento. ¿Sí? Ese proceso de implementación puede derivar en grandes consecuencias desde el punto de vista, por ejemplo, estructural, pero también de medidas de carácter individual. Bueno, acá ese es el caso. El caso a hoy, como les digo, el cuerpo de Marco Antonio no ha sido encontrado. Yo sé que esto trasnocha a la familia. Para las personas que han sufrido una desaparición forzada no hay nada más importante que poder recuperar. Pero en estos temas de la impunidad, ese es como el gran castigo que imponen muchas veces los perpetradores. El silencio, ese pacto de silencio que han hecho resulta a veces inquebrantable. Yo espero que su cuerpo pueda ser recuperado, así como espero
que finalmente se quede en firme la sentencia de mayo del 2018 contra estos 3 perpetradores, pero ha habido grandes problemas y en la última iteración frente a la Corte en relación con el caso, la familia pedía otra vez medidas provisionales porque los 3 perpetradores estaban pidiendo que se les diera básicamente libertad condicional por todo el problema que hay con COVID, etcétera. Y las familias estaban diciendo esto no puede pasar. Las medidas no fueron otorgadas porque la Corte Constitucional en Guatemala rechazó el pedido. Esto es básicamente lo que pasa, pero ustedes ven cómo hay una interacción permanente con la Corte Interamericana cuando estas cosas se están negociando a nivel interno, ¿no? Cuando estas cosas están pendientes de decisión. Entonces la Corte se ha vuelto un punto pivotal, un punto clave de articulación precisamente para mediar en estos temas altamente políticos. Bueno, en temas de hallazgos del proyecto en general, nuestro proyecto encontró que los procesos de implementación son multifactor y multiactor. Y yo creo que esto comunica muy bien con uno de los paradigmas del ICAL, que es precisamente como este ecosistema, que no es solamente un grupo de investigadores, sino de jueces, abogados, otros actores en la región, ¿no? Y hemos visto cómo estas coaliciones de diversos actores generalmente tienen un impacto muy grande en lo que pueden hacer estos órganos supranacionales como la Corte Interamericana al monitorear la implementación de sus decisiones. El diálogo es central en la implementación de reparaciones. El antagonismo debe ser la excepción. La regla es diálogo y la Corte lo tiene muy claro. La Corte ha generado en la medida de lo posible diálogos. Y algo muy interesante es que en la región, Colombia, Perú y Guatemala son los 3 países de la región con más alto número de sentencias decididas por la Corte Interamericana, pero también son los 3 países de la región con mayor interacción con el sistema y con la Corte, y donde existen realmente posibilidades de diálogo. Entonces, es en esos casos donde hay posibilidad de diálogo, donde es posible realmente para la Corte utilizar su diverso arsenal de herramientas para el monitoreo de implementación. Cuando uno mira a otros países, por ejemplo, la República Dominicana, en los casos de haitianos, etcétera, uno se da cuenta que este tipo de herramientas no son realmente apropiadas. De hecho, en la última convocatoria para una audiencia de carácter público que le hizo la Corte a la República Dominicana para monitorear varios casos, República Dominicana ni siquiera fue a la audiencia. Con eso les digo todo. Entonces, si uno tiene estados que realmente están antagonizando el sistema, la posibilidad de la Corte de utilizar sus herramientas, tratar de generar persuasión, de empoderar actores, resulta supremamente difícil. Entonces, ahí ya les estoy poniendo un desafío. ¿Cómo hacemos en las Américas y el ICAL para realmente penetrar estos otros sistemas culturales, jurídicos, ideologías, por ejemplo en el Caribe, que de alguna manera siguen siendo como un mundo aparte, ¿no? O en Norteamérica. Bueno, la Corte no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Canadá, pero la Comisión Interamericana sí. Entonces siguen siendo sitios relevantes para nosotros, y yo creo que uno de los desafíos del ICAL es cómo penetrar precisamente esos bloques que hasta ahora realmente son barreras para el empoderamiento social. Les digo así en paréntesis porque Canadá fue uno de los países que analizamos dentro de nuestro estudio, pero algo que salía mucho a la vista es que en Canadá la gente que está litigando frente al sistema interamericano son firmas de abogados, mientras que el resto de actores que litigan frente al sistema interamericano en países como Guatemala o Colombia o Perú, Argentina, etcétera, son organizaciones de la sociedad civil. Y esto tiene un impacto en la manera como se articula el ICAL, porque es que el abogado ve su caso, la firma de abogados, este es un caso más de los 200, 300, 400 casos que yo tengo. Yo no estoy pensando en advocacy, no estoy pensando en campaigning, yo simplemente estoy pensando en el caso. Muchas veces no hay este litigio estratégico que sí hay necesariamente
en la sociedad civil. O sea, el enfoque es muy diferente y por eso mismo el resultado es otro. Y vuelve y juega. ¿Cómo impacta esto el ecosistema que se está construyendo y que mantiene al ICAL? Entonces, ¿cómo generamos también este sentimiento de apropiación en la sociedad civil canadiense? Mucha de la cual no ve para adentro lo que pasa en Canadá, por ejemplo, con refugiados, con mujeres indígenas, etcétera, sino que ve para afuera. Los canadienses hacemos organizaciones de la sociedad civil, pero para pensar en cómo ayudamos a otros en el tercer mundo, porque nosotros no tenemos problemas. Y este fue el mensaje desde el Parlamento canadiense, este fue el mensaje que nos dieron. O sea, ¿para qué pensar? Nosotros tenemos problemas de derechos humanos. Nosotros tenemos es que ayudar a otros que sí los tienen. Entonces es un cambio de chip. Pero también hay un tema, perdón, acá me fui. Ok, entonces las alianzas pro implementación son claves. La Corte es muy consciente de esto y por eso, por ejemplo, cuando hay una audiencia pública, les da espacio. O sea, estas alianzas pueden estar ahí. Algo muy importante, el sistema interamericano es uno de los pocos sistemas, o el único en realidad del mundo, donde es posible presentar un amicus en una etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. ¿Sí? En los otros sistemas eso no es posible. Y esto es muy valioso porque nuevamente activa la alianza pro implementación, activa actores con información relevante para la Corte. Y por último, acá los mecanismos supranacionales tienen una responsabilidad compartida, pero lo que sabemos es que carecen de fondos y recursos humanos y que existe una gran variación en los instrumentos que tienen. Les doy un ejemplo para que se vayan de para atrás y así lo cuantifico un poco. En la Corte Interamericana tenemos en este momento a 4 personas en la unidad de seguimiento, 4 personas que tienen que supervisar en este momento 223 casos en los cuales tenemos 1.153 medidas de reparación. Esto quiere decir que una persona tiene que monitorear aproximadamente 288 formas de reparación. Y si ustedes cogen una sola de las que yo les mencioné, la obligación de investigar, perseguir y sancionar en el caso Molina Tyson, el grado de complejidad que esto tiene es inmenso. Así que el desafío no es menor, no es menor. Entonces es realmente increíble que una corte como la nuestra sea capaz de producir lo que produce con la escasez de recursos humanos que tiene, ¿sí? Algo similar pasa en la CIDH. La Comisión Interamericana tiene 5 personas en este momento, está monitoreando implementación de más o menos 230 recomendaciones desde el año 1981. Nuevamente, ¿es esto suficiente? Para hacerles una comparación, el Departamento de Ejecución de Sentencias del Comité de Ministros Europeo está en este momento monitoreando 6.150 casos. Y de esos, o sea, si uno tuviera que hacer el ratio, más o menos hay 39 personas dedicadas tiempo completo a este monitoreo, lo que quiere decir que cada persona tiene más o menos 155 casos en sus manos. Entonces la tarea es muy gigante y va a seguir creciendo. Lo que uno ve en el sistema interamericano es que el número de decisiones aumenta, también aumenta el número de formas de reparación, pero la implementación en temas de cumplimiento ya se cumplió, no aumenta en la misma proporción, ¿sí? Entonces esto va a tener un impacto futuro en la manera como la Corte va a poder monitorear sus propias decisiones. Algo que también vimos que es muy importante es el tema de la especificidad de las medidas de reparación. Hay una gran discusión sobre si las medidas de carácter general generan menos implementación que las que son más específicas, porque a veces los estados no saben qué es lo que tienen que hacer. Y sobre esto lo que nosotros queremos resaltar es, bueno, eso a la larga no es tan relevante el grado de especificidad. Lo que sí es relevante para nosotros es entender la especificidad como el proceso constante de refinamiento y clarificación del contenido de diferentes formas de reparación. Y eso es lo que uno ve en el caso Molina Tyson. Es un caso que comienza a ejecutarse desde el año 2004 y cuando uno empieza a mirar las 6 resoluciones de cumplimiento de la Corte, lo que uno se da cuenta es que la orden dada por la Corte en el 2004 empieza a refinarse en la a la sentencia de la Corte a partir de esas 6 resoluciones.
No quiero decir, claro, me escuchara la unidad de seguimiento, creo que no les gustaría mucho lo que estoy diciendo porque es como si estuviera diciendo que están reformando la sentencia de la Corte. Pero bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero creo que es fascinante porque pues esto tiene el aval de la Corte, además el aval de las partes, que han sido parte del proceso a través de este diálogo. Y lo que realmente pasa es que dentro de ese marco normativo de interpretación, la Corte no se sale de ese marco normativo, pero le da vida, trata de encontrar los puntos de encuentro con las partes con el fin de generar la implementación. Y es también muy interesante ver cómo en ciertos momentos hay que balancear el tema de especificidad con discrecionalidad y subsidiariedad, que en la región nuestra cada día es un tema que cobra muchísimo más vigor, así yo esté en desacuerdo con el tema. Temas que resultan claves en la manera como ese proceso de refinamiento tiene que darse es especificar muy bien si las obligaciones que las órdenes que se le dan al Estado son de medios o de resultados, quién exactamente tiene la obligación en el Estado, es el Ministerio de Salud, es no sé, la unidad de víctimas en Colombia, es decir, quién, porque a veces hay un ping-pong a nivel nacional de quién tiene la obligación de cumplir con esto y nadie toma responsabilidad. Entonces, decir es tal entidad genera algo de pertenencia. También cómo se le debe informar al órgano internacional, en cuánto tiempo, sobre qué medidas. Esas son cosas que son importantes. Y anticipar, y esta es una jugada muy interesante tanto de la Comisión como de la Corte, y es que anticipan cuáles pueden ser los posibles argumentos del Estado para no cumplir, como el ne bis in idem. Entonces, antes de que el Estado me diga a mí, es que yo no puedo cumplir porque es que el ne bis in idem, entonces la Corte se viene o la Comisión se viene y dice, un momentico, y no me va a poder alegar el ne bis in idem, ¿sí? Entonces son como límites, shields que llamamos nosotros, para evitar que los Estados metan goles. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer para tratar de apalancar procesos de implementación. Y en el tema de medición y evaluación, así rápidamente, creemos que es fundamental para que este ecosistema exista, que haya un récord público sólido y creíble sobre el caso. Uno de los grandes problemas es que cuando las decisiones se toman, pues ahí quedan, porque nadie sabe qué está pasando. Entonces es muy importante que haya transparencia y que haya información pública que permita empoderar no solamente a actores del Estado, sino actores no estatales y a aquellos organismos que podrían jugar un papel relevante como una audiencia pro-compliance, pro-implementación ante la Corte. La decisión debe ser razonada. Es muy importante que la Corte exprese cuáles son las razones detrás de decir por qué sí o por qué no se cumplió y cuáles son los parámetros que asumió para hacerlo. Que se identifiquen planes de acción. Los planes de acción, así como les comenté en el caso de Agua Stickney, son fundamentales, que se llegue a acuerdos concretos. A veces simplemente que se diga vamos a priorizar estas 2 o 3 primeras formas de reparación entre el Estado y las partes y las víctimas o los representantes legales, es fundamental para que se movilicen esas 2 o 3 y luego se sigan con las siguientes. En el sistema europeo, especialmente, los planes de acción han sido muy importantes para generar cumplimiento, y en las Américas, en los casos donde los hemos tenido también. Y se debe distinguir entre las medidas individuales y las medidas de carácter general, porque ambas generan diferente tipo de estrategias, pero ambas, como les dije al principio, son muy importantes. Bueno, acá les he dado como un panorama general sobre la implementación, y me encantaría ahora que pudiéramos entrar a la parte de preguntas. Hay 2 preguntas que yo quisiera poner sobre la mesa, y es ¿cuál es la relevancia de la implementación para el derecho común en la región? Y la segunda, ¿cuál es la relación entre implementación e impacto? ¿Cómo lo ven en relación con el ICAL? Entonces, Laura, si te parece, podríamos proceder a darles unos minutos en unos breakout rooms para que discutan esto. Listo. Gracias, profesora Clara. Entonces, espérate, voy a escribirla aquí en el chat para el derecho común en la región. Gracias. Y entonces los dividiremos en las
en los grupos. Bueno, entonces, espérate, ¿cuál es la relación? ¿No las están viendo? ¿No estás viendo las Oh, preguntas? sí, pero es Ok. para verlos simplemente. Es que cuando se dividen en grupos ya no ven la pantalla. Ah, Sí. ok, perfecto. Bueno, no sé si me quedo con mala ortografía, entonces voy a dejar de compartir la presentación de la profesora Clara. Bueno, entonces acá ya nos vemos, ahí veo que hay caras conocidas. Hay 60 estudiantes el día de hoy, bueno, 60 participantes. Entonces voy a empezar a dividir los grupos y la profesora Clara y René entonces se quedan en la sesión y los demás sí pueden ingresar sin ningún problema. No sé cuántos, somos 60, yo creo que 10 grupos para el día 6 o más, profesora Clara. 10 de a 6 está Sí, bien. que Sí, está bien. listo. Bueno, entonces voy a hacerlo Y de una preparen vez. cualquier pregunta que tengan y ahorita la discutimos después de discutir estas preguntas. Bueno, Y de listo. pronto, Laura, indicarles a los estudiantes que en cada grupo, entre ellos escojan a una persona que vaya a hablar por el grupo para que sea más claro quién va a hablar, porque Listo. si no, todo el mundo le da pena y quedan ahí bloqueados. Sí, eso me parece perfecto. Ujú. Entonces, Un bueno, relator o entonces, relatora, digamos. sí, entonces, bueno, ahí, bueno, voy a meter más bien a la profesora Clara en otra sala con René. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí, la profesora Clara y René también pueden iniciar. Voy a iniciarlas de una vez. Ok. Ok, entonces yo creo que tenemos por ahí unos 10 minutos, de 10 para discutir y regresamos. Si me Nosotros ayudas, Laura, que no en el veo. grupo 9. Ay, espérese que hay alguien que tiene su micrófono encendido. Ya. Bueno, sí, ahorita tenía el micrófono apagado, entonces Pero me el grupo escribieron. 9 iba a hablar. Sí, el grupo 9 y también me escribió, creo que el grupo 1, que eran poquitos. Entonces, pues si quieren, empecemos con el grupo 9 y, y seguimos con el grupo 1. Buenos días a todos, buenos días acá, buenas tardes para algunos, imagino. Les disculpen que estoy sin cámara, pero es que tengo poca conexión. Nosotros nos centramos bastante en discutir el tema implementación-impacto. A ver, diciendo que justamente la implementación, ya como se explicaba bien, daña bastante al cumplimiento de la decisión de la Corte en el caso específico, pero la idea es, especialmente con el ICAL, esto de crear un diálogo que pase de la implementación al impacto en la región realmente, y que estos derechos pues tengan extensión y sean reconocidos en toda la región. Comentábamos en el grupo también la problemática a nivel interno a veces, cómo crear una posición de Estado, una posición orgánica, porque muchas veces se ve al Estado nada más como gobierno, quien tiene una pretensión específica, pero a veces hay otros organismos internos involucrados con pretensiones distintas que a veces no llegan hasta la Corte. Entonces, ¿cómo esto, si pudiera uniformarse o sintonizarse a nivel interno, tal vez ayudaría a que el caso refleje más la problemática y la víctima tal vez encuentre más reparación también? Comentábamos cómo el impacto también se visualiza cuando el caso no queda únicamente circunscripto, que es lo que ha pretendido la Corte, a la posición de la víctima o a la reparación de la víctima, sino se toman medidas para evitar que, esta lesión al derecho humano pues continúe, se perpetúe y entonces así no existan futuras víctimas. Y esto se logra mucho, comentábamos, con la posibilidad que tienen ahora reconocidas por la Corte los órganos, no solamente judiciales, sino internos para implementar directamente el ius comune interamericano. Básicamente esto fue a grandes rasgos la discusión que tuvimos.
Gracias. Es que me aparece acá que tu nombre es W. Gonar. Entonces, si nos puedes decir Ay, tu qué nombre. pena. Soy Wendy. Wendy Wendy, González. Yo no gracias. molesto bastante en la hora de Costa Rica. Listo, gracias, Wendy. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación de la profesora Clara para vernos, pero Sí, ya perfecto. en el chat pueden ver las preguntas en todo caso. Entonces, sigamos con el grupo 1. No sé quién sea el relator o la relatora, y luego acá me están escribiendo que el grupo 3. Y también del grupo de Patricia, que levantó la mano. Bueno, entonces, adelante, grupo 1. Hola Laura, muchas gracias. Nosotros éramos 3 personas y nos enfocamos, digamos, brevemente en la primera y discutimos un poco también más la segunda. Entonces, frente a la pregunta sobre el derecho común, estábamos hablando precisamente que por más de que pertenezcamos a una misma región, los contextos individuales de cada uno de los estados son bastante particulares. Y eso podría llegar a generar problemáticas en la construcción de normativas comunes que permitan, digamos, llegar a estándares del sistema interamericano y poder avanzar en, digamos, cómo se presentan los casos y que haya una paridad y que haya una igualdad en la forma en la que se interpreta el derecho en América Latina. Sin embargo, notaba una de nuestras compañeras que eso era precisamente lo relevante porque teníamos que idear esos mínimos para precisamente avanzar en la construcción de ideas comunes y que podamos sacar las mejores experiencias de cada uno de los estados en relación en la forma en cómo llevamos el derecho y cómo litigamos también en el sistema interamericano. Y la idea es que estas no fueran cláusulas pétreas, como decimos nosotros, sino que evolucionaran y se mantuvieran atendiendo a los contextos propios de cada estado, pero que partan de las mismas bases, como de los mismos pilares fundamentales. Y frente a los problemas de impacto e implementación, también notábamos que precisamente en la medida en que avance la implementación, se genera un mayor impacto. Toda vez que si logramos, como se dice en inglés, endorsement o enforce esas decisiones o esos estándares normativos, también podemos generar un mayor impacto y, digamos, cubrir más aspectos propios que normalmente no se litigan en el sistema interamericano, que en general no se debaten a nivel nacional en foros constitucionales. Pero igualmente, digamos, este endorsement tiene que atender también a las particularidades esenciales de cada uno de los casos para no homogeneizar a tal punto en el que no se reconozcan individualidades propias de los casos. Y eso fue un poco lo que discutimos. Gracias, Oscar. Veo que hay bastantes grupos que quieren participar. Entonces, no sé, profesora Clara, si podemos seguir con... Yo creo que hagamos otro grupo más y me gustaría rebotar algunas ideas. ¿Sí? Claro, listo, perfecto. Bueno, entonces le había dicho el grupo de la sala 3. No sé quién sea ahí Soy el yo vocero o la vocera. Soy yo la vocera. Nosotros nos concentramos en la primera pregunta sobre el cumplimiento y, digamos, pensamos varias cosas. La reflexión principal que queremos hacer es que, en general, creo que una de las preocupaciones de los jueces en general, tanto a nivel interno como en la Corte Interamericana, es el cumplimiento de sus decisiones. Creo que es el mayor reto que tiene cualquier sistema de justicia. Entonces, teniendo en cuenta eso y partiendo de esa base, digamos, vimos varias cosas. La primera es que, pues, que cumple varias funciones. Una primera es sobre legitimidad, es decir, a mayor cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, hay mayor legitimidad de la Corte. Por otro lado, también encontramos que cumple una función preventiva, es decir, por cuenta del control de convencionalidad y de las decisiones que se toman, esto implica también menor impunidad a nivel interno en los estados, teniendo en cuenta que esto puede, digamos, también servir de ejemplo y condicionar la actuación en otros escenarios. También decimos que cumple un papel pedagógico, esto en relación con, digamos, con los estados miembros, teniendo en cuenta que, digamos, los jueces domésticos e incluso las autoridades administrativas poco a poco han ido incorporando este tipo de decisiones en las decisiones que cada uno debe adoptar. Y para finalizar también encontramos que cumple un papel correctivo en la medida que, teniendo en cuenta las dificultades que representa la implementación de una decisión, digamos, es posible que los jueces encuentren o por lo menos diseñen o establezcan otra forma de reparación o otra forma otra forma de remedios judiciales que, digamos, puedan facilitar mucho más el cumplimiento de las decisiones. Eso es.
Muchas gracias, Juliana. No te pudimos ver, pero bueno, listo. No hay ningún problema. Entonces, les voy a recordar rápidamente las preguntas y le doy la palabra a la profesora. Bueno, Clara, fueron dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la relevancia de la implementación para el derecho común en la región? Y la segunda, ¿cuál es la relación entre la implementación y el impacto? Entonces, pues ya le doy la palabra a la profesora Clara y continuamos con la sesión. Ok, entonces, para irme un poquito al tema de impacto, a mí me parece que un caso como el de Molina Tyson muestra claramente cómo un caso y los obstáculos que se ven en temas de investigación, persecución y sanción de los perpetradores tiene claramente ramificaciones en relación con muchísimos otros casos que encuentran la misma barrera en Guatemala, pero también en la región. ¿Por qué? ¿Cuál es mi evidencia de eso? Una decisión como la de la Corte el año pasado, otorgando medidas provisionales precisamente para que no se adopte esta reforma legislativa, la Ley de Reconciliación Nacional, que es una ley que tendría un impacto no solamente en el caso, o sea, no solamente sería una obstrucción al cumplimiento de una orden dada por la Corte en el caso Molina Tyson, sino que tendría ramificaciones clarísimas en relación con las muchísimas investigaciones que están pendientes en Guatemala. Pero esto también manda un mensaje muy claro a la región, en una región tan punitivista como la que tenemos nosotros, por lo menos ideológicamente. El mensaje nuevamente es claro, este tipo de amnistías no se permiten, o por lo menos no se permiten de esta manera blanket, ¿no? Como se estaba proponiendo en Guatemala. Entonces creo que también se vuelve un dispositivo de acción. Lo pienso yo, piensen en un caso como Colombia. No estoy de acuerdo en eso en relación con Colombia, pero hay grupos para los cuales este mensaje sí puede resultar articulador dentro de Colombia o en otras partes. El Salvador, que también donde tenemos ahorita discusiones fuertes en temas de impunidad. También como El Salvador. Y esto me lleva a un comentario que me lleva nuevamente al texto de René y del profesor Bob Gandhi, y es quiénes son parte de ese ius constitucional común, ¿no? Pues cuál es el conjunto de actores y esto de que los actores son diversos, ¿no? No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma epistemología, no, habrán coincidencias, pero también hay muchas disidencias. Entonces estos argumentos que salen de la Corte pueden ser empoderadores para uno y desempoderadores para otros. Entonces ese es como un ejemplo claro y yo creo que en el tema de impunidad, de lucha contra la impunidad, las decisiones de la Corte siguen teniendo un impacto a nivel regional y acá como que me quito mi sombrero de derechos humanos y lo veo más desde el punto de vista de justicia transicional. Cuando yo miro otras regiones del mundo, por ejemplo, la semana entrante voy a estar haciendo unos entrenamientos a gente de la Unión Africana y cuando uno entra a pensar el tema de impunidad, que es igualmente rampante en el África, uno se encuentra con un discurso completamente diferente. La necesidad de investigar la prohibición de amnistías, o sea, es un mundo que está en otro nivel en relación con el nuestro y donde todavía no hay un impacto gigante de estas decisiones que emanan de la Comisión Africana o de la Corte Africana, etcétera. Todavía no, pero en el sistema nuestro uno sí ve el proceso de internalización que va más allá de tener un impacto en el caso específico, o sea, Barrios Altos, ¿sí? O sea, lo dice Pablo claramente en su artículo, o sea, Barrios Altos y la orden dada por la Corte de que esto tenía efectos generales, la prohibición de amnistías y estatutos de limitación, no es solamente para el caso Barrios Altos, es para todos los casos en el Perú y esto también rebotó a la Argentina y empieza a rebotar en varias partes de la región. Entonces ahí es donde uno ve como la implementación lleva al impacto, ¿no? Creo que es fascinante esas dimensiones, pero estoy muy de acuerdo con el comentario que hacía Oscar Felipe. Yo sí creo que hay una relación directamente proporcional entre implementación e impacto. Yo sí creo que si no hay, o sea, puede haber impacto sin implementación, sí puede haberlo, pero yo creo que el impacto que realmente llega para quedarse es el que sale como resultado del proceso de implementación, porque es sólido, es más difícil de deshacer. Piensen, por ejemplo, en el otro caso que daba Pablo en su lectura, que es el de la... Profesora Clara, apagó su micrófono. perdón, ahora en sí. el otro ejemplo que da Pablo en su lectura, que es el de la tentación, la película de la tentación de Cristo,
ahí también ve uno que hubo una reforma constitucional y legal. O sea, echar esto de para atrás otra vez es muy difícil, ¿sí? Entonces, implementación genera impacto, ¿sí? Pero si uno le quita este proceso de reforma constitucional y legal, como que quita la protección que se requiere para poder seguir cimentando este tipo de transformaciones. Entonces, esa es como una primera reflexión. El otro punto tiene que ver con algo que mencionó Wendy, y ella decía, se necesitan otros organismos como con pretensiones distintas dentro del Estado, y tienes toda la razón, el Estado no es unívoco. Y esto es algo que uno también ve mucho cuando uno entra en estos procesos de implementación. Uno encuentra esta idea de que es que el Estado, esa idea de political will, como la voluntad, el Estado no tiene voluntad, es también una afirmación altamente simplista, porque el Estado lo representan diversos actores con diversos fines, ¿sí? Entonces hay como que deconstruir un poco esa afirmación. Y un ejemplo que para mí es también paradigmático del rol que pueden jugar otros organismos estatales es el caso de fertilización in vitro Artavia Murillo contra Costa Rica, porque en ese caso la Corte Interamericana considera que hubo una violación a la familia que no tuvo acceso a servicios in vitro y que Costa Rica tiene que dar estos servicios de manera gratuita y tiene que crear un centro para otorgar la fertilización in vitro. Y esto generó muchísima contestación dentro de Costa Rica, pero un órgano que fue clave en el proceso de desenredar la maraña de la contestación fue la Defensoría del Pueblo de Costa Rica. Entre otras, una exalumna mía, Montserrat Solano, estaba defensora del pueblo en Costa Rica, y una persona de derechos humanos que la entendía toda, además que había trabajado en el sistema, que lo entendía, vio la oportunidad para hablar con la Corte y decirle, no, acá tenemos que llamar a una audiencia pública para poner a Costa Rica contra la pared para que se cumpla la sentencia de in vitro fertilization. Y esta es la Defensoría del Pueblo. Y lo hicieron, y tengo entendido que minutos antes de que empezara la audiencia, ya básicamente Costa Rica había dicho, lo voy a hacer. Y la gran noticia es que el año pasado, una de las grandes críticas que se le hizo a esta sentencia es que la sentencia había sido demasiado activista, porque de alguna manera le había dado una orden a Costa Rica de tener que invertir muchísima plata en la creación de este centro in vitro, y pues el costo de esto iba a ser muy alto. Pues la noticia es que cuando se quiere, se puede, ¿sí? La constelación fue la perfecta, y el año pasado, en el 2019, se abrió el centro para fertilización in vitro, donde se le está dando el servicio a quien lo necesite de manera gratuita. Entonces sí se puede cumplir, ¿no? Pero esto generó también impactos gigantes para las vidas de muchísimas otras mujeres en Costa Rica que querían tener hijos y que no estaban pudiendo tenerlos porque no se permitía la reproducción in vitro, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo maravilloso en temas también relacionados con derecho a la salud, y este también es un mensaje que les quiero enviar, ¿no? Esto no solamente tiene que ver con el derecho a la vida, a la libertad personal, etcétera, desaparición forzada, o sea, que ese es el caso Molina Tyson, ¿no? Este otro caso es un caso que tiene que ver con derecho a la vida, pero también derecho a la salud y a los derechos reproductivos, que todavía es como wow, ¿no? Y en ambas vemos implementación, pero también vemos impacto. Entonces, y el rol de actores estatales claves. Y las oficinas, bueno, los Ombudsman Office o las defensorías en la región no todas son muy independientes. Hay países donde tal vez ellas no van a jugar el rol que uno quisiera, pero hay otras que sí lo son y que han jugado roles decisivos, y no porque sea colombiana, pero creo que la Defensoría de Colombia ha jugado roles muy importantes. La de Costa Rica también lo ha hecho, en la Argentina también. O sea, hay diversas que sí lo han hecho, al igual que otras entidades del Estado. O sea, no necesariamente tiene que ser una Defensoría del Pueblo. Pero ahí lo dejo en relación con esas preguntas y comentarios. Bueno. Gracias, profesora Clara. Veo que nos quedan como más o menos 12 minutos. Entonces, no sé si prefiera pasar a unas preguntas o conversación. Sí, listo. Entonces, perfecto. Entonces, acá me está escribiendo Martina y Arlet que tienen preguntas. Y también vi que Patricia en algún momento tuvo la mano levantada. No sé si se anime otra vez a preguntar. Entonces, le doy la palabra a Martina y luego a Arlet para que hagan las preguntas. Hola Clara, gracias por la exposición.
Tengo dos preguntas, una es muy puntual y otra es más abierta. La muy puntual es si dentro del muestreo de casos que ustedes tomaron en su proyecto, tenían casos resueltos por acuerdos de solución amistosa, y si los tenían, ven una diferencia de implementación de las sentencias con relación a la eficiencia y el tiempo. Porque la lógica, o una tendería a pensar que como el Estado voluntariamente acordó con las víctimas, debería hacerlo más rápido, ¿no? Pero quizás no lo es. Es una lógica que no tengo investigada, pero que se me ocurre. Y la otra pregunta es más con relación a la legitimación de la Corte Interamericana, y específicamente una de las tantas críticas que se le hace a la Corte es el bajo cumplimiento. En esta lógica de cumplimiento parcial, cumplimiento total, incumplimiento que maneja la Corte Interamericana, mi pregunta es si no crees que en base a toda esta investigación que ustedes hicieron, que me parece fantástica, podría llevarse una propuesta a la Corte Interamericana de modificar esta forma de medir la implementación, digamos, de las sentencias, y pensar en, no sé, números, niveles. Nivel 1 de implementación, cosa de que se desarme un poco este argumento de la deslegitimidad de la Corte, porque el 20% de sus sentencias solo fueron cumplidas, y se empieza a pensar un poco más holísticamente, ¿no? Bueno, esperen, no sé, de pasar en un proceso penal en Perú a no tener a nadie, pasamos a tener a máximos responsables. No están condenados, es cierto, pero ahí hay un nivel de cumplimiento o de implementación un poco más alto, ¿no? Entonces, como esta lógica quizás tan blanco y negro, llevarla a lo gris, pero ya a la Corte, digamos. Eso. Gracias, Martina. Okay, entonces, si quieres... Okay. Dime. Dale. No, pues no sé ¿quieres si... hacer otra pregunta o...? Sí, y para que respondas ambas preguntas, bueno, entonces le doy la palabra a Arlette y ahí sí le doy la palabra a la profesora Clara. Arlette, no te vemos. Sí, tampoco no puedo poner el video porque mi internet es muy malo, pero, No te preocupes. los veo y los escucho súper bien. Ya mi pregunta tiene relación con el tema de las garantías de no repetición dentro de la reparación. Me parece que los estados lo que más les cuesta implementar son las garantías de no repetición. Y en particular, como que me gustaría preguntarle a Clara cómo ve el tema de ciertas garantías de no repetición más ambiciosas que ha planteado la Corte en casos como, por ejemplo, López Soto versus Venezuela y Albarracín Guzmán versus Ecuador, en los que, por ejemplo, se plantea como transformar por completo el sistema educativo, viendo en la educación y formación en derechos humanos de todas las etapas educativas, los niveles educativos, como una forma de transformar patrones culturales de violencia en contra de la mujer, por ejemplo. ¿Cómo lo ve la Corte? Porque me imagino que eso no solo le va a costar implementar a los estados, sino que el tema de la supervisión del cumplimiento tiene que ser por lo menos en 40 años, porque cambiar todo un sistema educativo, incorporar esta, no sé, por ejemplo, una asignatura, o no sé, educación sexual integral, como lo ordenó en Albarracín, como que a los estados les debe costar eso, y la Corte cómo lo ve, cómo pretende hacerlo en el futuro, porque son sentencias relativamente recientes. Ok, entonces de pronto me devuelvo de atrás para adelante. Empezamos con la de garantías de no repetición. Mira, muchas cosas juegan ahí, varios comentarios. El primero, las garantías de no repetición, como tú muy bien lo señalas, son de implementación intergeneracional. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, el tiempo que se debe calcular para la implementación de una garantía de no repetición generalmente toma o puede tomar 25 años. O sea, una como la que tú estás mencionando de carácter educativo. Esa es como la realidad en el landscape, ¿no? Entonces, sí, ese debería ser un criterio clarísimo a la hora de medir implementación, y la Corte tiene sentencias donde empieza a mostrar ya que tiene claro que hay casos en los que se va a necesitar más tiempo. Por ejemplo, en los casos de SIDA, Cuscul de Pibaral, etcétera, uno empieza a ver que la Corte empieza a ampliar los tiempos que está dando para la implementación de ciertas medidas. Ya no es 1 año, sino 3, o sea, el monitoreo va a ser cada 3, etcétera, con el fin de tener en cuenta que hay ciertas medidas que demandan un tratamiento diferente, pero esto también va en lógica de
cómo debe medir la Corte el cumplimiento de las decisiones, que también se une un poco a los comentarios que estaba haciendo Martina antes, ¿no? O sea, es clave tener presente, sí, cómo hacemos para medir, pero eso es un punto. El otro punto es contexto. Como dije antes, ¿qué lleva a que una medida se implemente o no? Son muchos factores y uno de esos factores puede ser altamente contextual, ¿sí? Entonces, Pablo tiene en su artículo varios ejemplos de garantías de no repetición, incluida una reforma constitucional que es bien difícil, bien difícil, que son altamente una respuesta a un contexto que las permitió. ¿Hubiese habido un gobierno diferente? ¿Hubiese habido una coalición política diferente? No pasa. O sea, en ese Chile que pasó esa ley de reforma y que hizo la reforma constitucional para quitar el censorship, ¿cómo es que se llama? La censura cinematográfica, ese mismo Chile no ha pasado la ley para quitar la amnistía, ¿sí? Es un tema de contexto político. Y acá te voy para el ejemplo contrario. En Belis Franco, que también caso de género, donde la Corte también sale con medidas de reparación bien fuertes, incluyendo la creación de una política de género, Belis Franco en Guatemala fue tratado de manera muy diferente por el gobierno en oposición a los casos que tenían que ver con el conflicto armado. Y sí empezó y puso todo en su sitio para que se generara una política de género. Entonces, ves cómo un mismo Estado puede reaccionar adversamente frente a los casos de conflicto armado, desaparición forzada, Molina Tyson, mientras que puede tener un discurso completamente diferente, inclusive con medidas de no repetición que tienen dimensiones estructurales gigantes, ¿sí? Entonces, es como para decirte eso. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos generar ecosistemas que tengan una gran capacidad de seguimiento a esas garantías de no repetición, en casos como los de López Soto, Albarracín, etcétera, absolutamente clave. Pero yo creo también, y cuando yo, por ejemplo, miro la cantidad de amicus que se están presentando precisamente en casos de género, casos relacionados con violencia reproductiva, etcétera, son los grupos de sociedad civil vinculados a derechos de la mujer los que más intervenciones están teniendo frente al sistema interamericano. Entonces, no es gratis la intervención que hubo, por ejemplo, en el caso de in vitro. O sea, es uno de los casos con más alto número de amicus presentados frente al sistema, y lo mismo en el caso de Albarracín. Es también un alto número de casos de amicus presentados ahí. Así que yo tengo confianza en que esos mismos actores sigan el proceso de implementación con ideas. Por ejemplo, en temas de garantías de no repetición, la Corte necesita información real de cómo implementar estas medidas, de cuáles son los factores que las ayudan o que no. Y esa información no siempre la tiene la Corte. Los estados tienden a ser supremamente retóricos en sus respuestas, así que la Corte no tiene la información para medir, ¿no? Entonces ahí es cuando los amicus o las opiniones de expertos pueden ser fundamentales, y les cuento que a partir del 2019 la Corte, dándose cuenta de la necesidad de tener mejor información en relación con garantías de no repetición, decidió hacer pública la información que tienen los casos dentro de monitoreo de cumplimiento en relación con garantías de no repetición, precisamente para empoderar actores, ¿sí? Es muy interesante este proceso de cómo genero el diálogo, cómo hago para que me llegue la información que realmente necesito. Eso en ese tema. En el otro tema, estoy consciente del tiempo, pero termino con esto, resoluciones amistosas, etcétera. Miramos 2 resoluciones amistosas, es un tema que todavía se puede mirar más. Hubo una que fue muy interesante porque es en el caso de las 2 R's, que termina siendo un caso frente a la Corte Interamericana, pero en este caso hubo un momento en que hubo resolución amistosa. Y lo muy interesante en este caso es cómo, a pesar de que se logra llegar a un acuerdo entre Guatemala y los peticionarios, Guatemala realmente no hizo lo que tenía que hacer dentro del acuerdo, y los peticionarios con muy buen instinto le dijeron a la comisión: usted no cierra este caso, o sea, usted sigue monitoreando la solución amistosa y no la declaramos ya cerrada hasta que nosotros no estemos satisfechos de que realmente se ha hecho algo. Y como Guatemala no hizo, y lo que no había hecho era la investigación y dar un poquito de reparación colectiva, el resto sí lo hizo. Los peticionarios le dijeron a la Corte: no, nosotros necesitamos, le dijeron a la comisión que usted mande el caso a la Corte, o sea, esto no es un acuerdo amistoso más, y se fue, y termina siendo una decisión de la Corte Interamericana. Entonces, no siempre los acuerdos amistosos terminan en una mejor resolución.
Tengo otro caso que es decidido ante la Comisión Interamericana contra Colombia, que es en el caso de Lucía, una niña que pues termina en la prisión porque estaba embarazada, había sido abusada por un familiar y el hijo muere, dando a luz el hijo muere y dicen que ella lo mató. Es toda una historia, pero este caso termina en un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana, pero muchísimos años pasaron para que el acuerdo realmente cuajara, ¿sí? A pesar de que había voluntad de parte y parte, no fue fácil y aún hoy se está implementando. O sea que no siempre los acuerdos amistosos llevan a una mejor implementación y yo creo que hay una hipótesis por parte de la Comisión Interamericana de que esto es así y yo no estoy completamente convencida. Yo creo que es que el sistema de alguna manera está muy sobrecargado con casos y quiere ver en las soluciones amistosas una posible salida, pero yo creo que las soluciones amistosas tienen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿debería uno como sistema internacional permitir soluciones amistosas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde lo que está de por medio es una desaparición forzada? Por ejemplo, soluciones amistosas donde el Estado reconoce ex gracia. Esto pasa muchísimo en Europa. O sea, yo también trabajé en casos frente al sistema europeo y algo que a mí me daba contra el mundo era ver a los turcos. Teníamos mucho litigio contra Turquía por desapariciones forzadas y ellos lograban que hubiera una declaración ex gracia y todas las decíamos, no, nosotros no queremos esto. O sea, es gracias que ni siquiera reconocen responsabilidad para que me vengan a decir ahora que lleguemos a un acuerdo. No, o sea, hay preguntas que yo creo que son mayúsculas en relación con los acuerdos de solución amistosa, pero hay otros que sí han funcionado y depende del contexto, depende el caso. Y por último, no solamente las garantías de no repetición son difíciles de implementar, la otra forma de reparación que es muy difícil de implementar es la medida de rehabilitación. Y con esto cierro porque ya sé que me pasé, pero es que la rehabilitación para salud física y mental ha sido un problema en las Américas. Y yo creo, y esto lo digo como litigante y persona que defiende víctimas, esa forma de reparación es esencial para empoderar a las víctimas, para darles realmente centralidad. Piensen en una víctima de violencia sexual cuyo sistema reproductivo está completamente acabado producto de la violencia sexual, pero además tiene el trauma de lo que vivió. O las personas como la familia Molina Tyson, que llevan 39 años pensando día y noche en cómo rescatar a su hermano, a su hijo. Estas familias necesitan ayuda psicosocial, necesitan ayuda médica. Sin eso no pueden hacer nada. Entonces, las garantías de no repetición son tan importantes como las garantías de rehabilitación. Y para mí, si hay algo realmente transformador en la reparación, y vuelvo al tema del constitucionalismo transformador, yo creo que tiene que haber una entrada a estos dos temas, garantías de no repetición y rehabilitación para las víctimas. Y con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, profesora Clara. Entonces le doy la palabra al profesor René para nuevamente, nos pasamos unos 2 minuticos, pero creo que... Lo siento. No te preocupes, fue una clase bastante productiva. Solamente mencionarte lo del proyecto de investigación, si nos puedes compartir lo de la investigación que nos preguntaba les María voy a Paula. mandar, sí, les voy a mandar información sobre uno de las publicaciones que hicimos para que la tengan y les voy a compartir un blog que escribí y sí, gracias por leerlo. Excelente. Clara, muchas gracias. Pues obviamente, digamos, una sesión, digamos, muy rica y con mucha información que yo creo que nos deja muchas ideas que idealmente podríamos desarrollar mirando los textos que nos vas a compartir y eventualmente los estudiantes buscarán también entrar en contacto contigo y también tener una conversación más amplia. ¿Tú tienes Twitter? No, es la única cosa que no tengo. Listo. Es que pero me encuentran por mi correo. email, siempre a la orden. Sí, por favor. Perfecto. Listo, no, claro, muchas gracias. Entonces, en realidad, una serie de debates, yo creo que podríamos quedarnos toda la mañana, toda tu tarde discutiendo esto, pero en realidad te agradecemos mucho haber compartido contigo esta grandísima experiencia. Y bueno, y a todos y todas les agradezco conectarse. Ya les recuerdo entonces que nos quedan 2 sesiones. La próxima sesión, como ustedes saben, la tenemos el próximo miércoles 16 de diciembre.
Entonces, y vamos a tener, entonces, siguiendo un poco con la línea que nos está describiendo Clara de trabajo, digamos, que involucra interdisciplinariedad, nuevas metodologías para entender el constitucionalismo transformador, vamos a tener, como ustedes saben, el próximo miércoles una serie de investigadores que nos van a hablar sobre aproximaciones etnográficas al constitucionalismo transformador, digamos, el uso de unas metodologías para entender un poco, no tanto de arriba a abajo como lo hemos entendido tradicionalmente el constitucionalismo transformador en términos de relaciones entre cortes, instituciones nacionales, instituciones públicas, aún sociedad civil a nivel transnacional, sino en realidad cómo podemos nosotros como estudiantes aprender una serie de metodologías y prismas diferentes para entender el constitucionalismo transformador de una forma un poco más conectada a la forma en que fluye, digamos, en la realidad, particularmente a través de metodologías etnográficas. Y eso es lo que vamos a usar precisamente, lo que vamos a analizar precisamente el próximo miércoles con los investigadores que se enfocan en eso. Y entonces, mientras tanto, les agradezco mucho a todos y todas haberse conectado. Les recuerdo para los que quieran tomar el certificado que ya tienen las instrucciones para su trabajo final, y mientras tanto les deseo un fin de semana feliz y tranquilo y muy descansado. Y Clara, muchas gracias por tu tiempo como siempre, estuvo maravilloso. A ustedes infinitas gracias, y la próxima vez me inviten a ser parte de la clase, pero como estudiante, Sí. es muy interesante. Bueno, excelente. Un abrazo a todos. Bueno, feliz fin de semana. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Entonces Chao, terminaremos gracias. la reunión. Chao, nos vemos el miércoles a las 5:30. 5:30, Colombia. el miércoles a las 5:30, no se los olvide. El miércoles a las 5:30. Angélica, porfa, escríbeme a WhatsApp porque va a cerrar la sesión. Bueno, entonces Chao. muchísimas gracias. Chao.